qué raro, ¿no? Este mundo que avanza con tecnología y todo, incluso sufrimos algunas lecciones que nos dio la pandemia y seguimos bajando la guardia en temas que uno consideraba como ya terminados, ¿no? El sarampión, por ejemplo. Claro. O qué sé yo, bueno, el COVID también nos olvidamos. Nosotros hemos hablado acá con nuestra doctora Iris Aguilar. Iris Aguilar, la jefa de vacunación. Mucha gente ya no le da bolilla al COVID, por ejemplo, y lo que ella nos dice es que hay que seguirse vacunando, igual que para la gripe, etcétera. Bueno, en el Día Mundial de la Tuberculosis, nosotros nos basamos para hacer esta nota. Hay mucha información. Elijo esto de Infobae, este título. El Día Mundial de la Tuberculosis. Aumentan los casos en Argentina y crece la preocupación por los jóvenes. En los últimos años, las notificaciones de la enfermedad no paran de crecer en el país y los especialistas advierten sobre la urgencia de reforzar la prevención, optimizar el diagnóstico molecular y asegurar la continuidad de los tratamientos. Hablemos, como siempre, Sarita, con los que saben de esto. Por eso tenemos en línea a la doctora Sandra Ingwertarst. No sé si dije bien el apellido, doctora, me va a disculpar. Ella es neumonóloga, es coordinadora de la sección tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria e integra el comité asesor del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud. Es toda una autoridad al respecto y le vamos a preguntar, bueno, cómo estamos en este aspecto. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Bueno, ¿cómo estamos? Hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis. Importante entonces tomar conciencia de en qué situación estamos en la Argentina y a nivel global. Es una enfermedad que uno cree que ya está, erradicada o controlada, digamos, con las vacunaciones de calendario obligatorias. ¿Es así o hay algún tipo de alerta en la Argentina al respecto, Sandra? Sí, hay una alerta y es muy importante. Los casos vienen aumentando en los últimos años, especialmente desde el COVID. En donde el retraso en la consulta hacía que los pacientes se ven muy avanzados. Algo fundamental que vos aclarás acá es que está controlado por la vacunación. La vacuna BCG es una vacuna que protege a los niños de los casos severos diseminados de la meningitis tuberculosa. Pero en los últimos años, con la falta de cobertura en las vacunaciones en general, tenemos también una baja cobertura de vacuna BCG. Por lo tanto, tenemos muchos niños que están enfermando y aumentan los casos de meningitis tuberculosa en este rango etario. Ahora, doctora, ¿por qué la baja de cobertura? Porque teóricamente estas vacunas se les dan a los chicos en el colegio, ¿no? No, esta vacuna se coloca antes del egreso de la maternidad, junto con la hepatitis B. Es anterior. Pero ¿qué pasa? Está bien. Claro, en este último año o en los últimos 2 años hay faltantes de vacunas. Entonces muchos chicos se egresan de la maternidad sin la vacunación aplicada y eso es una oportunidad para el bebé. Y aparte el avance antivacuna que tenemos desde la época de COVID, favorecido también muchas veces por propagandas y por otras causas, hacen que las mamás no coloquen vacunas de HPV. En un país donde la tuberculosis aumenta exponencialmente. Terminamos el año 2025 con casi 17.000 casos notificados. Sabemos que hay más. Pero los notificados son casi 17.000 casos. Y el 70% se da en adolescentes y en adultos jóvenes. Es muy importante. ¿Qué problemas tiene un niño que no es vacunado contra la tuberculosis, Sandra? O un adolescente después. Claro, que a posterior en la vida, ¿qué problemas te Y se enferma rápidamente. La tuberculosis es una enfermedad que es de contagio endógeno, vía respiratoria. Entra a nivel de las vías respiratorias, como el COVID, como la gripe, como el sarampión, como otros. Y se instala inicialmente en los pulmones, pero después, si avanza y no se detecta a tiempo, se distribuye a cualquier órgano del sistema. Podés tener tuberculosis articulares, tuberculosis ósea, tuberculosis meningia, meningoencefalitis tuberculosa, que los chicos quedan muy secuelados o mueren en el trayecto de la enfermedad. Tengan en cuenta que la tuberculosis o signos de tuberculosis
se han encontrado en momias egipcias. Claro. Y estamos en el año 2026 y seguimos teniendo muchos casos. Claro. Ahora, doctora, las complicaciones que puede tener un niño o un joven, ¿el niño o el joven puede contagiar peligrosamente a un adulto? Obvio, sí. Cuando uno empieza con síntomas respiratorios, tos, catarro, todo demás de 2 a 3 semanas de evolución, mucho catarro, a veces con moco, a veces con litros de sangre y a veces una expectoración con mucha sangre, que ya en estadios muy avanzados, son personas contagiantes. Claro. Hace muchos años atrás se decía que los niños hacían 4 mínimos y no contagiaban. Estamos viendo chicos de 4 años, de 5 años con lesiones diseminadas y contagiantes como años atrás no habíamos visto. Claro. El otro día yo lo escuchaba al doctor Stoll, que él, claro, decía una cosa imposible, que no se va a hacer, pero él decía, se tiene que vacunar todos contra la gripe, no solo los grupos de riesgo. Cuando digo todo es todo porque una persona joven puede tener síntomas leves, pero va a contagiar a los mayores, digamos, como para hacer una barrera contra la gripe. Pero, a ver, ¿a dónde quiero ir? Que mientras más la gente se vacune, mayor es la barrera social, ¿no? En cualquier enfermedad. Obvio. El tema es que la BCG es una vacuna que se aplica solo en los bebés que recién nacen. Claro. No se aplica más adelante porque es una vacuna hecha con métodos muy antiguos, a virus vivos, atenuados, y tiene una función muy importante en el niño pequeño, pero ya no cumple función en el adulto. ¿Sí? Protege hasta un 60% de las formas pulmonares. Hay muchísimas vacunas en desarrollo, como la de similar, la de la gripe, la del COVID o algo, pero falta de inversión en tuberculosis. Tuberculosis es un grave problema de salud pública en todo el mundo. Es una enfermedad que inicialmente se hablaba que enfermedad de los pobres, enfermedad de los vulnerables, y ahora cualquier persona se va a enfermar. Entonces, es una enfermedad en la que no se debe esa plata. Por eso es que la OMS en los últimos años, su lema es: hay que invertir en tuberculosis. Tenemos que desarrollar una vacuna, así como se hizo una vacuna de COVID en 6 meses. Claro. ¿Por qué no tener hace años y años que se habla de vacunas o preparación, pero no hay inversión? Entonces no hay forma de que haya una vacuna para todos y todas, ¿no? Así que es muy serio todo esto. Otra cosa que le escuché al doctor Stoll es que aconsejaba a los mayores vacunarse contra el herpes zóster por el tema de la varicela, porque dice cuando uno lo agarra de grande tiene síntomas muy complicados, dolores de cabeza, etcétera, y muchas personas no se curan de eso, le queda como crónico todas las cefaleas, etcétera. Lo que pasa es que la vacuna del zóster no está en ningún plan y es carísima en este momento. Bueno, ese es un tema con las vacunas. Nosotros hasta hace 2 años éramos el país de Latinoamérica que más vacunas gratuitas aplicaban. Era el mejor calendario de vacunación que teníamos. Últimamente hay faltantes, que hay vacunas que salieron en los 2 últimos años, como la vacuna del zóster, que no se incluyen en el calendario, porque obviamente en este último año y en el anterior no tenemos políticas de salud pública. De hecho, no tenemos programa de tuberculosis. Qué bárbaro. Ustedes saben lo que pasó en los inicios del 2024 con el ministerio. Entonces, de haber varios departamentos trabajaban cada uno en una enfermedad específica, desapareció y fueron dejados en la calle de muchas personas que trabajaban arduamente en diferentes temas: tuberculosis, VIH, vacunación. Entonces, eso también influye mucho. Sandra, y además de la tuberculosis, que han crecido los casos, como nos estás contando, ¿qué otras de esas enfermedades que se creían controladas han vuelto también a aparecer en la Argentina? Y bueno, el sarampión. El sarampión, yo cuando empecé pediatría hace más de 30 años, en la residencia, los chicos que se morían por sarampión, la cantidad de internaciones, era cabeza a cabeza sarampión y enfermedad por hemófilos y influenza. Cuando empezamos con la vacunación, se acabó el hemófilos, se acabó el sarampión. Y 30 años después,
estamos con los antivacunas, con la gente que no se vacuna, pero lo más grave es que se arma una campaña de vacunación contra el sarampión y no tenemos vacunas para aplicar. Claro. Porque desde mediados del año pasado se armó de urgencia un programa de vacunación para niños y niñas y no teníamos vacunas, había regiones que carecían de la misma. Entonces es muy grave la situación. ¿Y el sarampión qué produce? Un niño que no se vacuna, por ejemplo, estas familias que son antivacunas, que no quieren vacunarlos. ¿Qué pasa en un chico que no recibe esas vacunas? ¿Qué grado de vulnerabilidad tiene? Severa, a ver. Uno puede enfermarse de un sarampión con una enfermedad leve y hay otro que tiene mala suerte o tiene un sistema inmunológico más débil y hace una enfermedad severa diseminada con neumonía, con encefalitis, lo mismo con la varicela, que todos dicen que la tengan todo. Claro. La varicela podés tener un granito, 2 granitos, pasar un día con fiebre y nada más, o tener una enfermedad diseminada con neumopatía, con encefalitis, con meningitis. Entonces, uno piensa que es el brote, nada más, no es un brote. El virus de cualquier enfermedad ingresa y después se divide a diferentes órganos y sistemas. Pasa con sarampión, pasa con varicela, pasa con el herpes zóster y pasa con la tuberculosis. Está claro. Bueno, muchísimas gracias por este rato que nos has dado, Sandra, para tomar conciencia de estas cosas que uno cree controladas, erradicadas y en realidad siempre hay que estar atento para no retroceder en materia de salud. Así que gracias por la charla. Muchas gracias a ustedes. Bueno, que tengas buen día. Buenos días. Gracias. Estábamos charlando con la doctora Sandra Winstartz. Ella es neumonóloga, coordinadora de la sección de tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria e integrante del comité asesor del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud. Ida y vuelta con Gabrieli, en el aire de